La cuenta llegó a la mesa como si fuera un anuncio de guerra. $8,000. Leí los números 1, 2, 3 veces, esperando que alguno de ellos desapareciera por arte de magia. Pero no. Ahí estaban, impresos en tinta negra sobre papel blanco, tan reales como el silencio que de repente cayó sobre toda la mesa. Yo estaba sentada en la punta, con las manos sobre el regazo, sintiendo como el aire del restaurante se volvía más pesado, más denso, como si alguien hubiera cerrado todas las ventanas de golpe. A mi alrededor había 20 personas. 20. Y ninguna de ellas era mía. Todas pertenecían a la familia de Hortensia, mi nuera. Todos habían comido, bebido, reído, pedido platillos extra, postres, botellas de vino que yo ni siquiera sabía que existían. Y ahora todos estaban callados, mirándome. Yo sentía sus ojos como agujas clavándose en mi piel. Miré a mi hijo Alfredo, buscando en su rostro alguna señal de que él iba a resolver esto, que él iba a hablar, que él iba a decir algo. Pero Alfredo no me miró. Tenía la vista fija en su teléfono, como si nada de esto estuviera pasando. Yo apreté los dedos contra la tela de mi falda, tratando de mantener la calma. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. Quería decir algo, pero no sabía qué. Quería levantarme, pero mis piernas no respondían. Y entonces, Alfredo levantó la vista. Me miró directo a los ojos, sin pestañear, sin ninguna expresión en el rostro. Y dijo, con una voz tan fría que no parecía la suya: «Mamá, usted paga ahí, nosotros vamos esperando en el auto». Así, sin titubear, sin vergüenza, como si me estuviera pidiendo que comprara pan. Sentí que algo se rompía dentro de mí, algo que había estado sosteniéndome durante años, durante toda mi vida. Hortensia ya estaba de pie, ajustándose el bolso en el hombro, sonriendo apenas, con esa sonrisa que yo había aprendido a odiar en silencio. Los demás comenzaron a levantarse también, uno por uno, despidiéndose entre ellos, riendo como si nada hubiera pasado. Como si yo no estuviera ahí. Como si yo fuera invisible. Como si yo fuera solamente una billetera con patas. Yo me quedé sentada, con la cuenta frente a mí, sintiendo como el mundo se movía en cámara lenta. Alfredo ya estaba caminando hacia la salida, sin mirar atrás. Hortensia lo seguía, hablando con su madre, con sus hermanos, con sus tías. Nadie me dijo gracias. Nadie me preguntó si yo estaba bien. Nadie me preguntó si yo podía pagar eso. Porque para ellos, yo podía. Para ellos, yo era Olga Márquez, la mujer que siempre decía que sí, la mujer que siempre encontraba la manera, la mujer que nunca se quejaba. Pero en ese momento, sentada sola en esa mesa enorme, rodeada de platos vacíos y copas sucias, yo supe algo. Supe que esto no había empezado hoy. Esto venía de mucho antes. Esto venía creciendo en silencio, como una planta venenosa que yo había regado sin darme cuenta. Y ahora estaba frente a mí, enorme, inevitable, pidiéndome que pagara por ella. Tomé mi bolso con las manos temblorosas. Lo abrí despacio, sintiendo como todos los meseros me miraban desde lejos, esperando. El gerente del restaurante ya estaba acercándose, con esa cara de preocupación fingida que tienen las personas cuando saben que alguien no va a poder pagar. Yo saqué mi cartera, la abrí, y vi mis tarjetas, mis billetes, todo lo que yo había guardado durante meses, durante años, todo lo que yo había juntado con tanto esfuerzo. Y entonces pensé en algo. Pensé en cuántas veces yo había hecho esto antes. Cuántas veces yo había pagado sin que nadie me lo pidiera. Cuántas veces yo había dado sin que nadie me lo agradeciera. Cuántas veces yo había callado para no causar problemas. Y me pregunté, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a seguir haciendo esto? ¿Hasta cuándo iba a dejar que me trataran como si yo no importara? Cerré la cartera. Cerré el bolso. Me levanté de la silla, sintiendo como mis piernas temblaban pero me sostenían. El gerente me miró sorprendido. Yo lo miré a él, y luego miré hacia la puerta, donde mi hijo ya había desaparecido. Y entonces caminé. Caminé hacia la salida, con la cabeza en alto, con el corazón destrozado pero con algo nuevo dentro de mí. Algo que no había sentido en mucho tiempo. Algo que se parecía a la dignidad. Detrás de mí, escuché al gerente llamarme, escuché voces alzándose, escuché pasos apresurados. Pero yo no me detuve. Seguí caminando,
porque en ese momento supe que si me detenía, si regresaba, si pagaba esa cuenta, yo iba a morir ahí adentro. No físicamente, pero sí de todas las formas que importan. Iba a morir como mujer, como madre, como ser humano. Y yo no estaba dispuesta a morir así. No todavía. No por ellos. Todo había comenzado 3 días antes, un martes por la tarde, cuando el teléfono sonó mientras yo estaba regando las plantas del balcón. Era Alfredo. Yo sentí esa pequeña chispa de alegría que siempre sentía cuando veía su nombre en la pantalla, esa ilusión tonta de madre que piensa que su hijo la llama porque le extraña, porque quiere saber cómo está, porque le importa. Contesté rápido, limpiándome las manos en el delantal. «Hola, hijo», dije, tratando de no sonar demasiado ansiosa, demasiado necesitada. Él respondió con un tono casual, casi desinteresado. «Hola, mamá. Te llamo rápido. Hortensia y yo queremos invitarte a cenar este viernes. Nada formal, solo algo tranquilo en familia». Yo sentí como mi corazón se llenaba de esperanza. Hacía semanas que no los veía. Hacía semanas que yo esperaba alguna señal de que todavía existía para ellos, de que todavía importaba. «Claro, hijo, claro que sí», respondí inmediatamente, sin pensarlo. «¿A qué hora? ¿Dónde? ¿Necesitas que lleve algo?» Alfredo hizo una pausa, como si estuviera haciendo otra cosa mientras hablaba conmigo. «No, mamá, no traigas nada. Solo ven. Te mando la dirección después. Es un restaurante nuevo que le gusta a Hortensia». Yo asentí, aunque él no podía verme. «Perfecto, hijo. Ahí estaré. Gracias por invitarme». Hubo otro silencio incómodo, y luego él dijo: «Bueno, mamá, tengo que colgar. Te veo el viernes», y cortó antes de que yo pudiera decir algo más. Me quedé ahí parada, con el teléfono en la mano, sintiendo esa mezcla extraña de felicidad y vacío que había aprendido a cargar en los últimos meses. Felicidad porque mi hijo me había llamado, porque me había invitado, porque iba a verlo. Vacío porque la llamada había sido tan corta, tan fría, tan mecánica. Pero yo me dije a mí misma que no importaba. Que lo importante era que él había pensado en mí. Que todavía me quería en su vida. Volví a mis plantas, pero ya no podía concentrarme. Mi mente estaba pensando en qué ponerme, en si debía llevarme un regalo para Hortensia aunque Alfredo hubiera dicho que no, en si debía ofrecerme a pagar la cuenta o esperar a que ellos lo hicieran. Yo sabía que Alfredo no estaba pasando por un buen momento económico. Él nunca me lo decía directamente, pero yo lo notaba. Notaba cómo evitaba hablar de su trabajo, como Hortensia siempre mencionaba cosas que necesitaban, cosas que querían comprar pero no podían. Yo había ayudado varias veces. Les había dado dinero para la renta cuando estaban atrasados, les había comprado cosas para la casa, les había pagado reparaciones del auto. Nunca me lo habían pedido de forma directa, pero siempre dejaban caer comentarios, siempre me hacían sentir que si yo no ayudaba, ellos iban a sufrir. Y yo no soportaba la idea de que mi hijo sufriera. Así que ayudaba. Siempre ayudaba. Esa noche no dormí bien. Estuve dando vueltas en la cama, pensando en la cena, imaginando cómo sería. Me imaginé riendo con Alfredo, conversando con Hortensia, sintiendo que todavía era parte de algo, que todavía tenía una familia. Porque esa era mi realidad ahora. Yo vivía sola en este apartamento pequeño desde que mi esposo había muerto hacía 5 años. Alfredo era todo lo que me quedaba. Él era mi única familia, mi única conexión con el mundo. Mis amigas me decían que yo necesitaba hacer mi vida, que necesitaba salir más, conocer gente, hacer cosas para mí. Pero yo no sabía cómo. Yo había pasado toda mi vida siendo esposa, siendo madre, siendo la persona que cuidaba a otros. No sabía quién era Olga Márquez sin eso. No sabía qué hacer conmigo misma cuando no había nadie que me necesitara. Los días pasaron lentos, como si el tiempo supiera que algo importante iba a pasar. El miércoles fui al banco a sacar dinero, solo por si acaso. Saqué $500 en efectivo y los guardé en mi cartera, en el compartimento secreto donde yo siempre guardaba lo importante. El jueves fui a la peluquería y me hice arreglar el pelo. Quería verme bien, quería que Alfredo se sintiera orgulloso de mí, quería que Hortensia no tuviera nada malo que decir. Porque Hortensia siempre encontraba algo. Siempre había un comentario sobre mi ropa, sobre mi pelo, sobre cómo yo hablaba o cómo yo actuaba. Nunca era nada directo,
Siempre era disfrazado de preocupación, de consejo, de ayuda. Pero yo lo sentía. Sentía cómo ella me miraba, cómo me medía, cómo me juzgaba. Y yo, como tonta, siempre trataba de complacerla, siempre trataba de ser mejor, de ser suficiente para ella. El viernes llegó. Me desperté temprano, con los nervios de punta. Me duché, me puse mi mejor vestido, el que había comprado hacía 2 años para una boda y que casi no usaba porque nunca tenía a dónde ir. Me maquillé con cuidado, me puse perfume, me puse los aretes que mi esposo me había regalado en nuestro último aniversario. Me miré al espejo y vi a una mujer de 67 años tratando de verse importante, tratando de verse querida. Vi a una mujer que estaba hambrienta de amor, de atención, de que alguien le dijera que todavía importaba. Y me dio tristeza. Me dio tristeza verme así, tan necesitada, tan sola. Pero me obligué a sonreír. Me obligué a pensar en positivo. Hoy iba a ser un buen día. Hoy iba a estar con mi hijo. Eso era lo único que importaba. Llegué al restaurante 15 minutos antes de la hora acordada. No quería llegar tarde, no quería que Alfredo se molestara. El lugar era elegante, mucho más elegante de lo que yo esperaba. Había manteles blancos, copas de cristal, meseros con uniformes impecables. Yo me sentí fuera de lugar inmediatamente, pero respiré hondo y entré. Le di mi nombre a la recepcionista y ella me llevó hacia una mesa grande al fondo del salón. Una mesa enorme. Y ahí fue cuando lo vi. Ahí fue cuando mi estómago se apretó y supe que algo estaba mal. Porque esa mesa no era para 3 personas. Esa mesa era para 20. Alfredo estaba de pie junto a la mesa, hablando con alguien por teléfono. Cuando me vio llegar, cortó la llamada rápidamente y me saludó con un beso en la mejilla. Su saludo fue frío, automático, como el de alguien que cumple con una obligación. «Hola, mamá. Llegas temprano», dijo, y yo no supe si eso era bueno o malo. «Quería asegurarme de no llegar tarde, hijo», respondí, tratando de sonar alegre, aunque por dentro ya sentía un nudo en el estómago. Miré la mesa gigante y luego lo miré a él. «¿Vamos a ser solo nosotros 3?» pregunté, señalando con la mirada los 20 lugares vacíos. Alfredo evitó mis ojos. «Ah, sí, bueno, Hortensia invitó a algunos familiares. Ya sabes cómo es ella, le gusta que la familia esté unida». Yo asentí, aunque por dentro algo me decía que esto no estaba bien, que algo en todo esto no tenía sentido. «Algunos familiares», repetí, intentando mantener la calma. «¿Cuántos vienen?» Alfredo se encogió de hombros, como si no fuera importante. «No sé, mamá. 10, 15. No muchos. Es solo una cena tranquila, no te preocupes». Pero yo ya estaba preocupada. Porque esto no era lo que él me había dicho. Él me había dicho que sería algo íntimo, algo en familia, solo nosotros 3. Y ahora resultaba que iba a haber 15 personas que yo no conocía, personas de la familia de Hortensia, personas que ni siquiera sabían quién era yo. Me sentí engañada, pero no dije nada. No quería arruinar la noche. No quería que Alfredo pensara que yo era una amargada, una vieja problemática que no podía adaptarse a nada. Así que sonreí y dije: «Está bien, hijo. No hay problema». Hortensia llegó 10 minutos después, acompañada de su madre, de 2 hermanas y de 3 primos. Todos entraron riendo, hablando en voz alta, ocupando el espacio como si el restaurante entero fuera suyo. Hortensia me saludó con un beso al aire, sin tocarme, y dijo: «Hola, Olga. Qué bueno que pudiste venir». Pudiste. Como si yo hubiera tenido que hacer un esfuerzo enorme para estar ahí, como si les estuviera haciendo un favor. Yo tragué saliva y respondí: «Gracias por invitarme, Hortensia». Ella ya no me estaba mirando. Ya estaba presentándome a su familia como si yo fuera una pieza más del mobiliario. «Ella es Olga, la mamá de Alfredo», decía, y todos asentían con cortesía falsa, con esas sonrisas que no llegan a los ojos. Nadie me hizo preguntas. Nadie mostró interés. Solo me saludaron y siguieron con sus conversaciones. Yo me senté en una esquina de la mesa, lo más alejada posible del centro. Alfredo se sentó al otro extremo, junto a Hortensia, rodeado de toda la familia de ella. Yo me quedé ahí, sola, sin nadie que me hablara, viendo cómo todos reían, brindaban, pedían bebidas. El mesero pasó varias veces ofreciendo vinos, cócteles,
Aperitivos. Yo pedí solo un vaso de agua. No quería gastar. No quería llamar la atención. Pero todos los demás pidieron sin límite. Vi cómo la madre de Hortensia ordenaba una botella de vino de $200. Vi cómo los primos pedían entradas, platillos especiales, cosas del menú que ni siquiera tenían precio visible. Y cada vez que alguien ordenaba algo, yo sentía como mi estómago se apretaba un poco más. Porque yo sabía cómo funcionaban estas cosas. Yo sabía que cuando llegara la cuenta, alguien iba a tener que pagarla. Y yo tenía miedo de ser ese alguien. Traté de hablar con Alfredo desde mi lugar. Lo llamé un par de veces, pero él no me escuchaba. O fingía no escucharme. Estaba demasiado ocupado riendo con los hermanos de Hortensia, demasiado ocupado sirviendo vino, demasiado ocupado siendo el yerno perfecto. Yo me sentí invisible. Sentí que yo no importaba ahí, que yo era solo un adorno, un número más en la mesa. Y entonces llegó la comida. Platos enormes, carnes, mariscos, guarniciones, salsas. Todo lucía hermoso, todo olía delicioso, pero yo apenas podía comer. Tenía un nudo en la garganta que no me dejaba tragar. A mi alrededor, todos comían y reían como si esto fuera lo más normal del mundo. Como si gastar cientos de dólares en una sola noche fuera algo cotidiano, algo sin importancia. En un momento, la hermana de Hortensia, una mujer de unos 40 años que no paraba de hablar, me miró desde el otro lado de la mesa y dijo: «Olga, tú debes estar orgullosa de Alfredo. Hortensia nos cuenta que es un hijo muy atento, muy generoso». Yo no supe qué responder. ¿Generoso? ¿Alfredo? Mi hijo que hacía meses no me visitaba si no era para pedirme algo, que me llamaba solo cuando necesitaba dinero, que me había invitado a esta cena sin siquiera advertirme que iba a ser un evento masivo. Pero yo sonreí y dije: «Sí, estoy muy orgullosa de él». Porque eso era lo que se suponía que debía decir. Eso era lo que una buena madre decía, aunque por dentro sintiera que algo estaba profundamente mal. Entonces la madre de Hortensia, una señora de unos 60 años con joyas caras y aire de superioridad, se inclinó hacia mí y me preguntó: «Olga, ¿tú todavía trabajas o ya estás jubilada?». La pregunta sonó inocente, pero yo sentí el veneno detrás de ella. «Estoy jubilada», respondí con calma. Trabajé 30 años como secretaria en una oficina de contabilidad. Ella asintió, pero su expresión no cambió. «Ah, qué bien. Seguro tienes una buena pensión entonces». Yo sentí como mi cara se ponía caliente. «Es modesta, pero me alcanza para vivir», dije, tratando de sonar digna. Ella sonrió, pero no era una sonrisa amable. «Qué bueno, porque criar hijos no es fácil, y ahora que ya están grandes, al menos una puede disfrutar un poco de lo que ahorró, ¿verdad?». Yo asentí, pero por dentro algo se quebró. Porque yo sabía exactamente qué estaba haciendo. Me estaba midiendo. Estaba calculando cuánto dinero tenía, cuánto podía sacar de mí. Hortensia se unió a la conversación. «Sí, Olga es muy trabajadora. Alfredo siempre nos cuenta cómo ella lo sacó adelante sola después de que su papá murió». Yo miré a mi hijo, esperando que él dijera algo, que él me defendiera, que él pusiera límites. Pero Alfredo solo asintió y siguió comiendo. Hortensia continuó: «De hecho, hace poco nos ayudó con la renta. Es una suerte tener una suegra tan comprensiva». Yo sentí como todas las miradas de la mesa se posaban sobre mí. Sentí como me pesaban, como me juzgaban, como me etiquetaban. Olga, la suegra con dinero. Olga, la que paga. Olga, la alcancía. Yo quise gritar, quise levantarme y salir corriendo, pero no lo hice. Me quedé ahí, callada, sonriendo, fingiendo que todo estaba bien. El hermano de Hortensia, un hombre joven de unos 30 años, pidió otra botella de vino. Luego pidió postres para toda la mesa. Luego pidió café, licores, digestivos. Y cada vez que pedía algo, miraba hacia donde yo estaba, como si estuviera esperando mi reacción, como si estuviera probándome. Yo mantuve la mirada baja, las manos sobre el regazo, el corazón latiendo tan fuerte que sentía que iba a estallar. Y entonces, en medio de todo ese caos, Alfredo se levantó y fue al baño. Hortensia lo siguió unos minutos después. Yo me quedé sola en la mesa con toda esa gente extraña, sintiendo como el tiempo se hacía eterno, como cada segundo era una tortura. Nadie me hablaba.
Nadie me incluía. Yo era solo la que estaba ahí, ocupando espacio, esperando a que algo pasara. Cuando Alfredo y Hortensia regresaron, él tenía una expresión rara en el rostro. No me miraba a los ojos. Hortensia, en cambio, sonreía. Una sonrisa triunfante, victoriosa. Y yo supe, en ese momento, que algo malo estaba por venir. Algo mucho peor que todo lo que ya había pasado esa noche. Porque yo conocía esa mirada. Yo había visto esa mirada antes. Era la mirada de alguien que ya tomó una decisión, de alguien que ya planeó todo, de alguien que solo está esperando el momento perfecto para ejecutar su plan. Y yo era el blanco. Cuando todos terminaron de comer, cuando ya no quedaba nada en los platos, cuando las copas estaban vacías y los postres consumidos, el ambiente cambió. Hubo un silencio extraño, como si todos estuvieran esperando algo. Yo miré alrededor tratando de entender qué estaba pasando, pero nadie me devolvió la mirada. Todos evitaban mis ojos. Todos parecían estar concentrados en sus teléfonos, en sus conversaciones privadas, en cualquier cosa menos en mí, menos en la realidad de lo que estaba por venir. El mesero se acercó a la mesa con una carpeta negra en la mano. La cuenta. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Miré hacia Alfredo, esperando que él hiciera algo, que él pidiera la cuenta, que él tomara el control de la situación. Pero Alfredo seguía en su teléfono, escribiendo mensajes, ignorando completamente lo que estaba pasando. El mesero dejó la carpeta en el centro de la mesa y se retiró discretamente. Nadie la tocó. Nadie la abrió. Todos simplemente seguían ahí, como estatuas, esperando. La madre de Hortensia fue la primera en hablar. «¡Qué cena tan maravillosa!», dijo con una sonrisa amplia. Hacía mucho tiempo que no comíamos tan bien en familia. Los demás asintieron, murmurando palabras de acuerdo. «Sí, estuvo increíble», dijo uno de los primos. «Deberíamos hacer esto más seguido», agregó una de las hermanas. Yo escuchaba todo esto sintiendo cómo mi estómago se retorcía. Porque nadie estaba mencionando la cuenta. Nadie estaba ofreciéndose a pagar. Nadie estaba siquiera reconociendo que había una deuda pendiente sobre la mesa. Y yo sabía por qué. Yo sabía exactamente por qué. Hortensia se levantó de su silla y caminó hacia el baño, llevándose a dos de sus hermanas con ella. Pasaron junto a mí sin decir una palabra, sin mirarme siquiera. Yo me quedé ahí, sintiendo como el peso de la situación caía sobre mis hombros. Alfredo finalmente guardó su teléfono y me miró. Pero no era la mirada de un hijo preocupado, no era la mirada de alguien que está tratando de resolver un problema. Era una mirada fría, calculadora, distante. Una mirada que yo no reconocía. Una mirada que me asustó. «Mamá», dijo en voz baja, apenas audible entre el ruido del restaurante. Yo me incliné hacia adelante para escucharlo mejor. «Sí, hijo», respondí, con la voz temblorosa, sintiendo que algo terrible estaba a punto de pasar. Él no respondió inmediatamente. Se quedó mirándome, como si estuviera evaluando algo, como si estuviera decidiendo qué decir o cómo decirlo. Y entonces lo dijo. Lo dijo con una naturalidad que me heló la sangre. «La cuenta es de $8,000. Yo sentí como el mundo se detenía. $8,000. 8,000. Yo repetí el número en mi mente varias veces, tratando de procesarlo, tratando de entender cómo era posible que una cena costara tanto. $8,000, repetí en voz alta, casi sin aliento. Alfredo asintió, sin mostrar ninguna emoción. «Sí, es un restaurante caro, pero valió la pena, ¿no crees?» Todos disfrutaron mucho. Yo no podía creer lo que estaba escuchando. No podía creer que mi hijo estuviera hablando de esto como si fuera algo normal, como si $8,000 fueran calderilla. «Alfredo, yo no tengo $8,000», dije, sintiendo como mi voz se quebraba. «Yo no sabía que esto iba a costar tanto. Tú me dijiste que era una cena sencilla, algo tranquilo en familia». Él se encogió de hombros, como si mi angustia no significara nada para él. «Bueno, mamá, las cosas cambiaron. Hortensia quiso invitar a su familia. Y ya sabes cómo son estas cosas, uno no puede controlar cuánto piden los demás». Yo lo miré incrédula. ¿Uno no puede controlar? Él era el que había organizado esto. Él era el que me había invitado. Él era el que nunca me había advertido que esto iba a ser un evento masivo,
una celebración cara, una trampa financiera. Hijo, yo no puedo pagar eso, repetí, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse en mis ojos. Es demasiado dinero. Es más de lo que yo gano en 3 meses. Alfredo suspiró, como si yo estuviera siendo difícil, como si yo estuviera exagerando. Mamá, no seas dramática. Tú tienes ahorros. Tú tienes tu pensión. Sé que puedes hacerlo. Yo sentí como algo dentro de mí se rompía. Mis ahorros. Mi pensión. Él sabía todo sobre mi situación financiera porque yo se lo había contado. Porque yo confiaba en él. Porque yo pensaba que él me cuidaba, que él me protegía, que él nunca usaría esa información en mi contra. Pero estaba equivocada. Estaba completamente equivocada. Alfredo, esos ahorros son para emergencias, dije, tratando de mantener la calma, tratando de hacerlo entrar en razón. Son para cuando yo me enferme, para cuando necesite algo importante. No son para pagar una cena que yo ni siquiera sabía que iba a costar tanto. Él se inclinó hacia mí, bajando la voz aún más, hablando con un tono que sonaba casi amenazante. Mamá, escúchame bien. Toda esta gente es importante para Hortensia. Es importante para mí. No podemos quedar mal aquí. No podemos quedar como unos muertos de hambre que no pueden pagar una cuenta. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Yo lo miré sin poder creer lo que estaba escuchando. Mi hijo me estaba diciendo que su imagen, su reputación frente a la familia de su esposa, era más importante que mi bienestar, que mi estabilidad financiera, que mi dignidad. Hijo, por favor, susurré, sintiendo como las lágrimas finalmente comenzaban a rodar por mis mejillas. No me hagas esto. No me pongas en esta situación. Pero Alfredo ya no me estaba escuchando. Ya no me estaba mirando. Hortensia había regresado del baño con sus hermanas, todas riéndose, todas ajenas a lo que estaba pasando. O tal vez no tan ajenas. Tal vez ellas sabían exactamente lo que estaba pasando. Tal vez todo esto había sido planeado desde el principio. Hortensia se acercó a Alfredo y le susurró algo al oído. Él asintió y luego se levantó de la mesa. Yo lo miré desesperada, esperando que él fuera a resolver esto, que él fuera a hablar con el gerente, que él fuera a buscar una solución. Pero no. Él caminó hacia la salida del restaurante. Y Hortensia lo siguió. Y uno por uno, todos los miembros de su familia comenzaron a levantarse también. Yo me quedé congelada en mi silla, viendo cómo todos se iban. Viendo cómo me dejaban sola con la cuenta en el centro de la mesa. La madre de Hortensia pasó junto a mí y me dio una palmadita en el hombro. Gracias por la cena, Olga. Estuvo todo delicioso. Y siguió caminando como si nada. Como si acabara de agradecerme por algo que yo había ofrecido voluntariamente, algo que yo había querido hacer. Pero yo no había querido hacer nada de esto. Yo solo había querido ver a mi hijo. Yo solo había querido sentir que todavía tenía una familia. Y ahora estaba aquí, sola, abandonada, con una deuda de $8,000 frente a mí y sin saber qué hacer. Los primos, las hermanas, los tíos, todos pasaron junto a mí despidiéndose con sonrisas falsas, con agradecimientos vacíos, con miradas que decían pobre vieja, qué lástima. Pero ninguno se ofreció a ayudar. Ninguno preguntó si yo estaba bien. Ninguno cuestionó por qué yo tenía que pagar por todos ellos. Porque para ellos yo era solo eso. La suegra con dinero. La vieja que pagaba. La tonta que siempre decía que sí. Y yo había dejado que me vieran así. Yo había permitido que me trataran así. Durante meses, durante años, yo había aceptado esto sin decir nada, sin poner límites, sin defenderme. Y ahora estaba pagando el precio. Alfredo apareció en la entrada del restaurante. Me miró desde lejos, con esa misma expresión fría, y me hizo un gesto con la mano. Un gesto que decía apúrate, estamos esperando. Y entonces lo dijo. Lo dijo en voz alta, lo suficientemente alta para que todos en el restaurante pudieran escucharlo. Mamá, usted paga ahí, nosotros vamos esperando en el auto. Y se fue. Se dio la vuelta y se fue, dejándome ahí, expuesta, humillada, destrozada. Yo me quedé sentada, con las manos temblando, con el corazón roto en 1000 pedazos, sintiendo como todas las miradas del restaurante se clavaban en mí. El mesero se acercó con cautela, con la carpeta en la mano, esperando.
Y yo supe que había llegado el momento. El momento en el que yo tenía que decidir quién era. El momento en el que yo tenía que elegir entre seguir siendo la Olga que todos conocían, o convertirme en alguien completamente diferente. El mesero se quedó parado junto a mí, sosteniendo la carpeta negra con la cuenta como si fuera una sentencia de muerte. Yo podía sentir su incomodidad, podía sentir como él también estaba esperando, evaluando, preguntándose si yo iba a poder pagar o si iba a haber un problema. Extendí la mano hacia la carpeta con dedos temblorosos y la abrí. Ahí estaba. $8,122 con 50 centavos. Leí cada línea. 3 botellas de vino de $200 cada una. 2 botellas de champaña de 350. Langostas, filetes importados, platos especiales que yo ni siquiera había visto pasar por mi lado de la mesa. Postres gourmet, café de especialidad, licores premium. Todo estaba ahí, detallado, cada centavo gastado por personas que ni siquiera me conocían, que ni siquiera me habían dirigido la palabra más allá de un saludo cortés y falso. Cerré la carpeta y la sostuve contra mi pecho. Mi mente estaba corriendo a 1000 por hora. Yo tenía $500 en efectivo en mi bolso. Tenía una tarjeta de crédito con un límite de $3,000 que yo guardaba solo para emergencias. Tenía una tarjeta de débito conectada a mi cuenta de ahorros donde estaban los últimos $6,000 que me quedaban en el mundo. $6,000 que yo había juntado durante años, trabajando horas extra, ahorrando cada centavo, privándome de cosas, de viajes, de gustos, de todo, solo para tener algo que me diera seguridad, algo que me protegiera en caso de que algo malo pasara. Y ahora mi hijo me estaba pidiendo que gastara todo eso, que vaciara mi cuenta, que me dejara sin nada, solo para salvar su imagen frente a gente que no me importaba. El mesero carraspeó suavemente. «Señora, ¿necesita un momento?», preguntó con voz amable, pero yo podía escuchar la presión detrás de sus palabras. Yo levanté la vista hacia él y asentí. «Sí, por favor. Solo un momento». Él se alejó, pero no demasiado. Se quedó cerca, vigilando, esperando. Yo miré hacia la salida del restaurante. Podía ver las puertas de vidrio, la calle oscura del otro lado, las luces de los autos pasando. Sabía que Alfredo estaba afuera, sentado en su auto, esperándome. Esperando que yo hiciera lo que siempre hacía. Esperando que yo pagara. Esperando que yo me tragara mi orgullo, mi dolor, mi humillación, y que actuara como la buena madre que siempre había sido, la madre que nunca decía que no, la madre que siempre se sacrificaba. Saqué mi teléfono del bolso con manos temblorosas. Marqué el número de Alfredo. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces. Él no contestó. Volví a marcar. Nada. Mandé un mensaje. «Hijo, por favor, regresa. Necesito hablar contigo. Esto es demasiado». Esperé, mirando la pantalla, rogando que aparecieran los 3 puntos que indicaban que él estaba escribiendo. Pero no aparecieron. Nada. Él me estaba ignorando. Él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Él sabía que yo estaba desesperada, que yo estaba sufriendo, y no le importaba. O tal vez sí le importaba, pero le importaba más su orgullo, más su imagen, más lo que Hortensia y su familia pensaran de él. Volví a mirar la cuenta. $8,000. Por una cena. Por 2 horas de comida y bebida con gente que no me conocía, que no me apreciaba, que probablemente ni siquiera recordaría mi nombre mañana. Yo pensé en todas las veces que había ayudado a Alfredo. Pensé en los $2,000 que le di cuando se atrasó con la renta. Pensé en los 1,500 que le presté para arreglar el auto. Pensé en los regalos de cumpleaños caros para Hortensia, en los electrodomésticos que les compré cuando se mudaron, en las veces que pagué su supermercado sin que ellos me lo pidieran, solo porque yo quería ayudar, solo porque yo quería ser una buena madre, una buena suegra, alguien útil, alguien que merecía estar en sus vidas. Pensé en mi esposo, en cómo él me había dicho antes de morir que yo debía cuidarme, que yo debía pensar en mí misma, que yo no le debía nada a nadie más que a mí misma. Él me había dejado un poco de dinero, no mucho, pero algo. Y yo lo había gastado todo en Alfredo. Todo. Porque yo pensaba que eso era amor. Porque yo pensaba que una buena madre se sacrificaba hasta el final, hasta quedarse sin nada. Pero ahora, sentada ahí en ese restaurante elegante y frío, rodeada de platos vacíos y copas sucias, yo me preguntaba si mi esposo no había tenido razón. Me preguntaba si todo este tiempo yo no había estado cometiendo un error enorme,
Un error que ahora me estaba cobrando la factura. El gerente del restaurante se acercó a la mesa. Era un hombre de unos 50 años, con traje oscuro y expresión seria. Señora, disculpe la interrupción. Solo quería confirmar si va a proceder con el pago. Su tono era profesional pero firme. Yo sabía lo que eso significaba. Significaba que si yo no pagaba, ellos iban a tomar medidas. Medidas que yo no quería ni imaginar. Sí, voy a pagar, dije, aunque mi voz sonaba como la de otra persona, como la de alguien que estaba muy lejos. El gerente asintió. Perfecto. ¿Va a ser en efectivo o con tarjeta? Yo abrí mi bolso y miré adentro. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener nada. Saqué mi cartera. Saqué los $500 en efectivo. Los puse sobre la mesa. Luego saqué mi tarjeta de crédito. La sostuve entre mis dedos, mirándola como si fuera algo ajeno, algo que no me pertenecía. Si yo usaba esa tarjeta, iba a quedar endeudada. Iba a tener que pagar intereses. Iba a tener que vivir con esa deuda durante meses, tal vez años. Y luego saqué mi tarjeta de débito. La tarjeta conectada a mis ahorros. A todo lo que me quedaba. Si yo usaba esa tarjeta, me iba a quedar con menos de $2,000 en el banco. $2,000 para vivir el resto de mis días. $2,000 para medicinas, para comida, para emergencias, para todo. Miré hacia la salida otra vez. Afuera, en la oscuridad, estaba mi hijo. Mi único hijo. El niño que yo había criado sola después de que su padre murió. El niño por el que yo había trabajado doble turno durante años para que él pudiera estudiar, para que él pudiera tener una vida mejor que la mía. El niño que ahora me estaba haciendo esto. Y sentí algo que nunca antes había sentido hacia él. Sentí rabia. Rabia pura, caliente, ardiente. Rabia porque él me había mentido. Rabia porque él me había usado. Rabia porque él sabía exactamente lo que estaba haciendo y lo había hecho de todas formas. Rabia porque él me había convertido en esto, en una mujer rota, humillada, abandonada en un restaurante con una cuenta que no podía pagar. El gerente seguía ahí, esperando. Los meseros estaban mirando desde lejos. Algunas personas en otras mesas habían notado lo que estaba pasando y estaban susurrando entre ellas. Yo podía sentir sus miradas, sus juicios, sus opiniones formándose sobre mí. Pobre vieja. ¡Qué vergüenza! Seguro la familia la abandonó con la cuenta. ¡Qué hijos tan ingratos! Pero nadie se acercó. Nadie ofreció ayuda. Nadie hizo nada más que mirar y juzgar. Porque eso es lo que hace la gente. Miran. Juzgan. Pero no actúan. No cuando significa involucrarse, no cuando significa arriesgar algo propio. Yo puse las dos tarjetas sobre la mesa junto al efectivo. Voy a pagar con esto, dije, señalando todo. Mi voz sonaba hueca, sin vida. El gerente tomó las tarjetas y el efectivo. Voy a procesarlo. Un momento, por favor. Se alejó y yo me quedé ahí, sola otra vez, sintiendo como mi vida entera se desmoronaba frente a mis ojos. Yo pensé en mi madre, que había muerto cuando yo era joven. Pensé en lo que ella me habría dicho si estuviera aquí. Probablemente me habría dicho que la familia es lo más importante, que uno siempre perdona, que los hijos son los hijos y que hay que aguantar lo que sea por ellos. Pero mi madre nunca había pasado por esto. Mi madre nunca había sido humillada así por su propio hijo. Pensé en las mujeres de mi edad que yo conocía. Algunas vivían con sus hijos, felices, cuidadas, queridas. Otras vivían solas pero tenían buenas relaciones con sus familias, se veían seguido, compartían, se apoyaban. Y luego estaba yo. Yo, que había dado todo y ahora no tenía nada. Yo, que había sacrificado todo y ahora estaba siendo sacrificada. Yo, que había creído que el amor de madre era incondicional y ahora descubría que el amor de hijo no lo era. El gerente regresó con un recibo. El pago fue procesado, dijo, entregándome los papeles. Son $8,122 con 50 centavos. 500 en efectivo, 3,000 en la tarjeta de crédito y 4,622 con 50 en la tarjeta de débito. Yo tomé el recibo y lo miré. Ahí estaba. La prueba de mi humillación. La prueba de que yo había pagado por mi propia degradación.
Guardé el papel en mi bolso y me levanté de la silla. Mis piernas apenas me sostenían. El gerente me miró con algo que parecía lástima. Que tenga buena noche, señora. Yo asentí sin decir nada y caminé hacia la salida. Cada paso era pesado, doloroso, como si estuviera caminando hacia mi propia ejecución. Empujé las puertas de vidrio y salí a la calle. El aire frío de la noche me golpeó el rostro. Busqué con la mirada el auto de Alfredo. Lo vi estacionado a media cuadra, con las luces encendidas, esperándome. Y algo dentro de mí se quebró completamente. Caminé hacia el auto de Alfredo sintiendo como cada paso me pesaba más que el anterior. Mis piernas temblaban, no de frío, sino de rabia contenida, de dolor acumulado, de años de silencio que ahora gritaban dentro de mí. Podía ver su silueta en el asiento del conductor, la de Hortensia en el asiento del copiloto. Los dos mirando hacia adelante, como si nada hubiera pasado, como si no me hubieran dejado sola adentro pagando una cuenta que equivalía a medio año de mi pensión. Llegué al auto y toqué la ventana. Alfredo bajó el vidrio apenas unos centímetros, lo suficiente para que yo pudiera escucharlo. ¿Ya pagaste, mamá?, preguntó, sin siquiera mirarme a los ojos. Su voz sonaba impaciente, molesta, como si yo hubiera tardado demasiado, como si yo le hubiera arruinado la noche con mi lentitud. Sí, Alfredo. Ya pagué, respondí. Mi voz salió más firme de lo que yo esperaba, más controlada. Él asintió y comenzó a subir la ventana nuevamente. Pero yo puse mi mano sobre el vidrio, deteniéndolo. Espera. Necesito hablar contigo. Alfredo suspiró con frustración. Mamá, ya es tarde. Estamos cansados. Hablamos mañana. Yo sentí como algo dentro de mí se rompía definitivamente. Algo que había estado sosteniéndose con alfileres durante años, algo que había estado resistiendo cada humillación, cada falta de respeto, cada momento de ser tratada como si yo no importara. Y ahora ese algo se había roto, y no había forma de repararlo. No, Alfredo. Vamos a hablar ahora, dije, y esta vez mi voz sonó diferente. Sonó dura. Sonó como la voz de alguien que ya no tiene nada que perder. Él me miró finalmente, con esa expresión de molestia que yo había visto tantas veces en los últimos meses. ¿Qué pasa ahora, mamá? ¿Vas a hacer un drama por la cena? Ya te dije que te lo voy a pagar después. Yo me reí. Fue una risa amarga, sin alegría, sin humor. ¿Me lo vas a pagar? ¿Con qué dinero, Alfredo? ¿Con el dinero que me pediste prestado hace 3 meses y que nunca me devolviste? ¿Con el dinero que te di para la renta y que tampoco vi de vuelta? ¿Con qué dinero exactamente me vas a pagar $8,000? Hortensia se volteó en su asiento y me miró con desdén. Olga, no seas dramática. Fue solo una cena. Además, tú tienes tu pensión, tienes tus ahorros. No es como si te fueras a morir de hambre. Esas palabras fueron como un golpe en el estómago. No es como si te fueras a morir de hambre. Como si eso fuera suficiente. Como si yo debiera estar agradecida de simplemente sobrevivir, de tener lo mínimo, mientras ellos gastaban mi dinero en lujos que ni siquiera necesitaban. Hortensia, esa no es tu decisión, dije, mirándola directamente. Ese no es tu dinero. Y tú no tienes ningún derecho a decirme en qué lo gasto o en qué no lo gasto. Ella levantó las cejas, sorprendida de que yo le respondiera, sorprendida de que yo no estuviera simplemente agachando la cabeza y aceptando todo como siempre hacía. Vaya, parece que alguien está molesta. Alfredo, tu mamá está molesta porque ayudó a su familia. Qué triste, ¿no? Lo dijo con sarcasmo, con burla, riéndose mientras lo decía. Alfredo no dijo nada en mi defensa. No le pidió a Hortensia que se callara. No me defendió como un hijo debería defender a su madre. Solo se quedó ahí, callado, dejando que su esposa me insultara, me humillara, me tratara como si yo fuera basura. Y eso fue peor que cualquier cosa que ella pudiera decir. Porque me demostró que mi hijo había elegido. Él había elegido su lado. Y ese lado no era el mío. ¿Sabes qué, Alfredo?, dije, dando un paso atrás del auto. Tienes razón. Estoy molesta. Pero no porque ayudé a mi familia. Estoy molesta porque me di cuenta de algo. Me di cuenta de que tú ya no eres mi familia. No de la forma que importa. Mi familia no me habría mentido sobre esta cena.
Mi familia no me habría dejado sola en ese restaurante. Mi familia no me habría tratado como una cartera con patas. Alfredo finalmente mostró algo de emoción. Enojo. No seas ridícula, mamá. ¿De qué estás hablando? Claro que eres mi familia. Eres mi madre. Yo negué con la cabeza. No, Alfredo. Una madre es alguien a quien respetas, alguien a quien cuidas, alguien a quien valoras. Pero yo no soy nada de eso para ti. Yo soy solo alguien conveniente, alguien de quien puedes tomar lo que necesitas cuando lo necesitas. Y yo permití eso. Yo permití que me trataras así porque tenía miedo. Miedo de perderte, miedo de quedarme sola, miedo de admitir que mi hijo se había convertido en alguien que yo no reconozco. Mi voz se quebró al final, pero no lloré. No iba a darles esa satisfacción. Hortensia soltó una risa cruel. Ay, por favor. Esto es patético. Alfredo, vámonos. Tu mamá está siendo dramática como siempre. Pero yo no había terminado. $8,000, Alfredo. $8,000 que yo no tenía, que yo no debía gastar, que yo no quería gastar. Pero los gasté. Los gasté porque tú me lo pediste. Porque tú me dijiste que era importante. Porque yo todavía tenía esa esperanza estúpida de que tal vez, solo tal vez, si yo hacía esto, tú volverías a ser el hijo que yo conocía. Pero estaba equivocada. Ese hijo ya no existe. Y tal vez nunca existió. Alfredo golpeó el volante con frustración. Ya basta, mamá. Siempre haces lo mismo. Siempre con tu culpa, siempre con tu drama. Te dije que te lo voy a pagar. No, dije firmemente. No me lo vas a pagar. Porque yo ya no voy a aceptar nada de ti. No voy a aceptar tu dinero, no voy a aceptar tus promesas vacías, y definitivamente no voy a aceptar que me trates así nunca más. Di otro paso hacia atrás, alejándome del auto. Alfredo abrió la puerta y salió, caminando hacia mí con pasos rápidos. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Me estás amenazando? Yo lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron los de mi bebé, los de mi niño pequeño, los de mi hijo que me abrazaba y me decía que yo era la mejor mamá del mundo. Pero esos ojos ya no estaban ahí. Solo había frialdad, manipulación, egoísmo. No te estoy amenazando, Alfredo. Te estoy diciendo la verdad. Se acabó. Ya no voy a ser tu plan de respaldo. Ya no voy a ser tu solución financiera. Ya no voy a ser la persona a la que llamas solo cuando necesitas algo. Hortensia salió del auto también, cruzando los brazos con arrogancia. ¡Guau! ¡Qué valiente te pusiste de repente, Olga! ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cortar contacto con tu único hijo? Por favor. Sabemos que no lo vas a hacer. Siempre vuelves. Siempre perdonas. Porque estás sola y nos necesitas más de lo que nosotros te necesitamos a ti. Sus palabras fueron como veneno, pero yo no retrocedí. Porque en el fondo, ella tenía razón en una cosa. Yo había estado sola. Yo había estado necesitándolos. Pero eso estaba por cambiar. Tienes razón, Hortensia. He estado sola. Pero prefiero estar sola con dignidad que acompañada siendo humillada. Me di la vuelta y comencé a caminar por la calle, alejándome de ellos, alejándome del auto, alejándome de todo. Mamá, no seas tonta. ¿Cómo vas a llegar a tu casa?, gritó Alfredo detrás de mí. Yo no me detuve. Saqué mi teléfono y llamé a un taxi. En 5 minutos estaba ahí. Me subí sin mirar atrás, sin voltear a ver si Alfredo me seguía, sin importarme ya nada de lo que ellos pensaran o dijeran. El conductor me preguntó la dirección y yo se la di con voz calmada. Mientras el taxi se alejaba, miré por última vez por la ventana trasera. Alfredo y Hortensia seguían ahí parados, mirando el taxi irse. Y yo supe que algo había cambiado para siempre. Algo que nunca volvería a ser igual. Llegué a mi apartamento pasada la medianoche. El taxi me dejó en la entrada y yo subí las escaleras lentamente, sintiendo cada peldaño como si pesara 1000 kilos. Abrí la puerta y entré a la oscuridad. No encendí las luces inmediatamente. Me quedé ahí parada en el umbral, con mi bolso colgando de mi hombro, con el recibo de $8,000 que mandóme en el fondo de la cartera. La casa estaba en silencio. Un silencio pesado, aplastante,
que me recordaba que yo estaba sola, que siempre había estado sola, que la compañía que yo había creído tener con Alfredo era solo una ilusión, un espejismo que yo me había inventado para no enfrentar la realidad de mi vida. Caminé hasta el sofá y me dejé caer en él. No lloré. Ya no me quedaban lágrimas. Solo sentía un vacío enorme en el pecho, como si alguien hubiera arrancado algo vital de mí y me hubiera dejado hueca. Pensé en todo el dinero que acababa de gastar. $8,000. Calculé mentalmente cuánto me quedaba. $1,300 en mi cuenta de ahorros. 500 en efectivo que tenía guardados en casa para emergencias. Y una deuda de $3,000 en mi tarjeta de crédito que iba a tener que pagar con intereses que no podía costear. En total, menos de $2,000 para vivir. Mi pensión era de $900 al mes. Mi renta era de $600. Me quedaban $300 para comida, medicinas, servicios, transporte, todo. $300. Para sobrevivir todo un mes. Me levanté del sofá y fui a la cocina. Abrí el refrigerador y vi lo poco que había adentro. Leche, huevos, algunas verduras, un pedazo de queso. Cerré la puerta y me apoyé contra ella, sintiendo como el peso de todo me aplastaba. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo había permitido que mi vida se convirtiera en esto? Yo había trabajado durante 30 años. Había sido una mujer responsable, ahorrativa, cuidadosa. Había planeado mi retiro, había guardado dinero, había sido prudente. Y ahora todo eso se había esfumado. Todo por mi hijo. Todo por tratar de mantener una relación que solo existía en mi imaginación. Regresé a la sala y me senté frente a la mesita donde tenía mi teléfono. Lo tomé y vi que tenía 3 llamadas perdidas de Alfredo. Y varios mensajes. El primero decía: «Mamá, no seas así. Sabes que yo te quiero». El segundo: «Hortensia dice que exageraste. Pero está bien, ya se le va a pasar». El tercero: «Mañana hablamos cuando estés más calmada». Leí los mensajes sin sentir nada. Sin enojo, sin tristeza, sin nada. Solo un vacío profundo. Porque me di cuenta de algo. Alfredo no estaba arrepentido. Alfredo no estaba preocupado por mí. Alfredo solo estaba molesto porque yo había reaccionado, porque yo había roto el patrón, porque yo no había hecho lo que él esperaba. Él no veía nada malo en lo que había hecho. Para él, era normal. Era aceptable. Era lo que una madre debía hacer por su hijo. Pagar. Callar. Obedecer. Y seguir pagando. Bloqueé su número. Fue un impulso, algo que hice sin pensarlo mucho. Pero en el momento en que lo hice, sentí algo extraño. No fue alivio exactamente, pero tampoco fue dolor. Fue como si hubiera cerrado una puerta que había estado abierta durante demasiado tiempo, dejando entrar corrientes de aire frío que me enfermaban. Ahora esa puerta estaba cerrada. Y yo estaba adentro, sola, pero al menos protegida. Dejé el teléfono a un lado y me quedé mirando la pared. Pensé en mi esposo, en lo que él me habría dicho. Probablemente me habría dicho que yo hice lo correcto. Que nadie merecía ser tratado así, ni siquiera por un hijo. Pero también me habría preguntado qué iba a hacer ahora. Porque ahora yo estaba sola de verdad. Ya no tenía la ilusión de tener una familia. Ya no tenía a nadie. Me levanté y fui a mi habitación. Me cambié de ropa, me quité el vestido elegante que había usado con tanta ilusión horas antes, pensando que iba a pasar una noche bonita con mi hijo. Ahora ese vestido me daba asco. Lo tiré en una esquina del cuarto y me puse mi pijama vieja y cómoda. Me metí en la cama, pero no pude dormir. Me quedé ahí acostada, mirando el techo, pensando en todo. En los años que había pasado criando a Alfredo sola. En las noches que había trabajado hasta tarde para poder pagar sus estudios. En las veces que yo me había privado de comer para que él pudiera tener comida en su lonchera. En todo lo que yo había hecho, todo lo que había sacrificado, todo lo que había dado. Y me pregunté si había valido la pena. Me pregunté si todo ese sacrificio había servido para algo, o si solo había creado un hijo egoísta que me veía como un recurso y no como una persona. La noche fue eterna. Cuando finalmente salió el sol, yo seguía despierta. Me levanté y me hice un café. Me senté en la mesa de la cocina y saqué el recibo de la cena. Lo extendí frente a mí y lo miré con atención,
como si al mirarlo pudiera entender mejor lo que había pasado. $8,122,50. Por una sola noche. Por 2 horas de humillación. Por la prueba final de que yo no importaba para mi hijo. Tomé el recibo y lo rompí en pedazos pequeños. Luego los tiré a la basura. No porque quisiera olvidar, sino porque no quería seguir viendo esa evidencia de mi propia estupidez, de mi propia debilidad, de todo lo que yo había permitido. Pasaron 2 días. 2 días en los que yo no salí de mi casa, no hablé con nadie, no hice nada más que pensar. Pensar en quién era yo ahora. Pensar en qué iba a hacer con el resto de mi vida. Pensar en cómo iba a sobrevivir con tan poco dinero. El tercer día, alguien tocó la puerta. Me asomé por la mirilla y vi que era Alfredo. Él estaba ahí parado, con las manos en los bolsillos, mirando hacia el suelo. Yo no abrí. Me quedé del otro lado de la puerta, escuchando. Él tocó de nuevo, más fuerte esta vez. Mamá, sé que estás ahí. Abre la puerta. Tenemos que hablar. Yo seguí sin abrir. No porque tuviera miedo, sino porque no tenía nada que decirle. Ya no. Mamá, por favor, insistió. Vine a disculparme. Hortensia y yo hablamos. Nos dimos cuenta de que tal vez nos pasamos un poco con lo de la cena. Queremos arreglar las cosas. Escuché sus palabras y me di cuenta de algo. Él no estaba disculpándose de verdad. Él estaba diciendo lo que creía que yo quería escuchar para que yo volviera a ser la de antes, para que yo volviera a estar disponible, para que yo volviera a darle dinero cuando lo necesitara. No era un arrepentimiento genuino. Era manipulación. Era control. Era lo mismo de siempre disfrazado de disculpa. Mamá, abre la puerta o voy a pensar que estás enferma y voy a tener que llamar a alguien, dijo, y esta vez su voz sonaba molesta, amenazante. Pero yo no me moví. Me quedé ahí, del otro lado de la puerta, en silencio. Después de unos minutos, escuché sus pasos alejándose. Escuché cómo bajaba las escaleras, cómo se subía a su auto, cómo se iba. Y solo entonces respiré con alivio. Volví a la sala y me senté. Tomé mi teléfono y vi que tenía más mensajes de él. Los borré sin leerlos. Luego hice algo que nunca pensé que haría. Cambié mi número de teléfono. Fui a la compañía telefónica al día siguiente y pedí una línea nueva. Les expliqué que necesitaba un cambio por razones personales. Ellos no hicieron preguntas. Me dieron un número nuevo y yo salí de ahí sintiéndome extraña. Sintiéndome como si hubiera cortado el último hilo que me conectaba con mi vida anterior. Con la Olga que siempre decía que sí. Con la Olga que siempre perdonaba. Con la Olga que siempre estaba disponible. Esa noche dormí mejor que en semanas. No fue un sueño profundo, pero al menos dormí. Y cuando me desperté, algo había cambiado. No era felicidad exactamente. No era paz. Pero era algo parecido a la aceptación. Aceptación de que mi vida era esta ahora. Aceptación de que yo estaba sola. Aceptación de que tal vez siempre había estado sola, pero ahora al menos era honesta al respecto. Ya no estaba viviendo en una fantasía. Ya no estaba fingiendo que tenía una familia que me amaba. Ahora estaba viviendo en la realidad. Y esa realidad, aunque dolorosa, era más soportable que la mentira. Una semana después de la cena, yo estaba en el supermercado comprando lo básico. Pan, leche, huevos, arroz. Cosas simples que pudiera estirar durante todo el mes. Estaba revisando los precios de todo, comparando marcas, calculando cada centavo. Esa era mi nueva realidad. Ya no podía darme el lujo de comprar sin pensar. Cada dólar contaba ahora. Estaba en el pasillo de los lácteos cuando escuché una voz familiar detrás de mí. ¿Olga? Olga Márquez. Me di la vuelta y vi a Rosa Castañedo, una mujer que había trabajado conmigo años atrás en la oficina de contabilidad. No la había visto en más de 2 años. Ella se acercó con una sonrisa cálida y me dio un abrazo. «Qué gusto verte. ¿Cómo has estado?» Yo forcé una sonrisa. «Bien, Rosa. Aquí, haciendo las compras». Ella me miró con más atención, como si pudiera ver a través de mi mentira. «¿Segura? Te ves cansada, Olga. Todo está bien». Yo asentí rápidamente, no queriendo entrar en detalles.
Pero Rosa no era de las que se conformaban con respuestas superficiales. Ven, vamos a tomar un café. Hace mucho que no platicamos. Yo quise decir que no, que tenía prisa, que tenía cosas que hacer. Pero la verdad era que no tenía nada. No tenía a dónde ir, no tenía con quién hablar, no tenía nada más que mi apartamento vacío esperándome. Así que acepté. Pagamos nuestras compras y fuimos a una pequeña cafetería cerca del supermercado. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana. Rosa pidió 2 cafés y unos panes dulces. Yo protesté, diciendo que no tenía hambre, pero ella insistió. No seas tonta, Olga. Es mi invitación. Cuando llegaron los cafés, ella me miró directamente a los ojos y me preguntó, ¿qué pasó? Y no me digas que nada, porque te conozco. Algo está mal. Yo bajé la mirada hacia mi taza, sintiendo como las lágrimas comenzaban a formarse. No quería llorar. Ya había llorado suficiente. Pero las palabras de Rosa, su preocupación genuina, rompieron algo dentro de mí. Y comencé a hablar. Le conté todo. La cena, los $8,000, la humillación, cómo Alfredo me había dejado sola con la cuenta, cómo había cambiado mi número de teléfono. Rosa me escuchó en silencio, sin interrumpir, solo asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé, ella tomó mi mano sobre la mesa. Olga, lo que te hizo tu hijo es abuso. Eso no es amor. Eso no es familia. Eso es alguien que te está usando. Yo asentí, porque en el fondo yo ya lo sabía. Pero escucharlo en voz alta, escucharlo de alguien más, le daba un peso diferente. Le daba validez. Hiciste bien en alejarte, continuó Rosa. Sé que duele. Sé que es tu hijo. Pero hay límites. Y él cruzó todos. Yo me limpié las lágrimas con una servilleta. No sé qué hacer ahora, Rosa. Estoy sola. Estoy sin dinero. Y tengo miedo. No estás sola, dijo Rosa con firmeza. Me tienes a mí. Y vamos a encontrar la forma de que salgas adelante. Pasamos la siguiente hora hablando. Rosa me contó que ella conocía a otras mujeres que habían pasado por situaciones similares con sus hijos adultos. Me dijo que había grupos de apoyo, comunidades donde mujeres mayores se ayudaban entre sí. Me habló de oportunidades de trabajo pequeñas, de cosas que yo podía hacer para ganar un poco de dinero extra. Cuidar niños, hacer trabajos de limpieza, cocinar para eventos pequeños. Nada glamoroso, pero cosas que podían ayudarme a sobrevivir. Cuando nos despedimos, Rosa me dio su número de teléfono. Llámame cuando quieras, Olga. Para lo que sea. No tienes que pasar por esto sola. Esa noche, en mi apartamento, me sentí diferente. Todavía estaba asustada, todavía estaba herida, pero había algo nuevo. Algo pequeño pero real. Esperanza. Esperanza de que tal vez, solo tal vez, yo podía reconstruir mi vida. Podía crear algo nuevo, algo que no dependiera de Alfredo, algo que fuera solo mío. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Dudé antes de contestar, pensando que tal vez era Alfredo desde otro teléfono. Pero contesté. Era Hortensia. Olga, necesitamos hablar, dijo sin saludar siquiera. Su voz sonaba tensa, molesta. ¿Qué quieres, Hortensia?, pregunté con voz cansada. Alfredo está muy mal por tu culpa. No duerme, no come. Está preocupado por ti. Yo casi me río. Si está tan preocupado, ¿por qué no viene él a hablar conmigo? Hortensia hizo una pausa. Porque tú cambiaste tu número. Porque tú no le abres la puerta. Porque tú estás actuando como una niña caprichosa. Sentí como la rabia subía por mi garganta. Yo no soy la que actuó mal, Hortensia. Yo no fui la que organizó una cena de $8,000 sin avisar. Yo no fui la que dejó a su madre sola pagando una cuenta que no podía pagar. Yo no fui la que mintió. Hortensia suspiró con exasperación. Ya supéralo, Olga. Fue solo una cena. Además, Alfredo te dijo que te lo va a pagar. No quiero su dinero, respondí firmemente. Ya no quiero nada de ustedes. Guau, qué dramática, dijo Hortensia con sarcasmo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a cortar contacto con tu único hijo por una estúpida cena? Si es necesario, sí, dije,
y esta vez mi voz no tembló. Esta vez sonó segura, decidida. Hortensia se quedó callada por un momento, como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. Luego su tono cambió. Se volvió más agresivo. ¿Sabes qué, Olga? Mejor así. Alfredo no te necesita. Nosotros no te necesitamos. Vive tu vida sola y amargada si eso es lo que quieres. Y colgó. Yo me quedé con el teléfono en la mano, sintiendo una mezcla de emociones. Dolor, porque esas palabras todavía me lastimaban. Pero también alivio. Alivio de saber que ahora todo estaba claro. Ya no había máscaras. Ya no había pretensiones. Ellos habían mostrado quiénes eran realmente. Y yo había elegido no aceptarlo. Los días siguientes fueron extraños. Había momentos en los que yo me sentía fuerte, momentos en los que yo sentía que había hecho lo correcto. Pero también había momentos de debilidad, momentos en los que yo quería llamar a Alfredo, momentos en los que yo extrañaba la ilusión de tener una familia, aunque esa familia me tratara mal. Pero cada vez que sentía esa debilidad, yo recordaba esa noche en el restaurante. Recordaba la cara de mi hijo cuando me dijo que pagara. Recordaba la risa de Hortensia. Recordaba cómo todos me habían abandonado ahí. Y eso me daba la fuerza para seguir adelante. Para no regresar. Para no caer otra vez en el mismo patrón. Una tarde, 2 semanas después de la cena, recibí una visita inesperada. Toqué la puerta y cuando abrí, vi a una mujer joven parada ahí. Tenía unos 30 años, cabello oscuro, ojos cansados. ¿Usted es Olga Márquez?, preguntó. Yo asentí con cautela. Sí, soy yo. ¿Puedo ayudarla en algo? Ella se presentó como Paulina Díaz, prima lejana de Hortensia. Necesito hablar con usted. Es sobre lo que pasó en la cena. Mi primer instinto fue cerrar la puerta, no querer saber nada más de esa familia. Pero algo en su expresión me detuvo. Ella no parecía estar ahí para atacarme. Parecía nerviosa, incluso asustada. La dejé entrar. Nos sentamos en la sala y Paulina comenzó a hablar. Yo estuve en esa cena. Yo fui una de las personas que comieron y bebieron mientras usted pagaba. Y vine a disculparme. Yo la miré sorprendida. Ella continuó. Yo no sabía lo que Hortensia y Alfredo estaban planeando. Ninguno de nosotros lo sabía. Hortensia nos dijo que era una cena familiar, que todo estaba arreglado, que no teníamos que preocuparnos por nada. Cuando vi lo que pasó, cuando vi cómo la dejaron sola con la cuenta, me sentí horrible. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Yo quise decir algo, quise ofrecerme a ayudar, pero Hortensia me detuvo. Me dijo que si yo me metía, ella iba a hacer mi vida imposible en la familia. Y yo soy cobarde, señora Olga. Yo me quedé callada. Yo no sabía qué decir. Parte de mí quería estar enojada con ella también, pero veía su arrepentimiento genuino y no podía. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Paulina respiró hondo. Porque después de esa cena, las cosas explotaron en la familia. Hortensia le contó a todos que usted estaba siendo dramática, que usted había cortado contacto con Alfredo por nada. Pero algunos de nosotros empezamos a hablar. Y nos dimos cuenta de que esto no era la primera vez. Hortensia ha hecho esto antes con otras personas. Ha usado a gente, ha manipulado situaciones para sacar beneficios. Y yo ya no quiero ser parte de eso. Me extendió un sobre. Esto es lo que yo comí esa noche. Calculé cuánto fue y le traje el dinero. Son $350. Sé que no es mucho comparado con lo que usted pagó, pero es lo que me corresponde. Yo tomé el sobre con manos temblorosas. $350. No era mucho, como ella dijo. Pero significaba algo más grande. Significaba que no todos eran como Alfredo y Hortensia. Significaba que todavía había gente buena, gente con conciencia, gente que reconocía cuando algo estaba mal. Gracias, Paulina, dije con voz suave. Ella se levantó para irse. Una cosa más, señora Olga. Lo que usted hizo, alejarse de ellos, fue lo más valiente que he visto. Y creo que más personas en la familia deberían hacer lo mismo. Cuando ella se fue, yo me quedé sentada con el sobre las manos, sintiendo algo que no había sentido en semanas. Validación. Yo no estaba loca. Yo no estaba exagerando.
Lo que me habían hecho estaba mal. Y alguien más lo había visto. Alguien más lo había reconocido. Pasaron 3 meses desde aquella cena. 3 meses en los que mi vida cambió de formas que yo nunca imaginé. No fue fácil. Hubo noches en las que lloré, noches en las que extrañé a Alfredo con un dolor físico que me partía el pecho. Hubo momentos en los que mi teléfono sonaba con números desconocidos y yo sabía que era él, tratando de contactarme de nuevo, y yo tenía que resistir la tentación de contestar. Pero con cada día que pasaba, me hacía más fuerte. Con cada día que pasaba, recordaba más claramente por qué había tomado esa decisión. Y con cada día que pasaba, construía una nueva vida que era solo mía. Rosa cumplió su promesa. Me conectó con un grupo de mujeres mayores que se reunían todos los miércoles en un centro comunitario. Al principio yo no quería ir. Me daba vergüenza contar mi historia, admitir que mi hijo me había tratado así. Pero cuando finalmente fui, descubrí algo sorprendente. No estaba sola. Había otras mujeres que habían pasado por cosas similares, algunas incluso peores. Mujeres cuyos hijos las habían abandonado, las habían robado, las habían maltratado. Y todas ellas habían encontrado la forma de seguir adelante, de reconstruirse, de encontrar dignidad en medio del dolor. Escuchar sus historias me dio fuerzas. Me hizo darme cuenta de que lo que me había pasado no era mi culpa, que yo no había fallado como madre, que simplemente había criado a un hijo que eligió ser egoísta. Conseguí trabajo cuidando a una señora de 85 años 3 veces por semana. No era mucho dinero, $300 al mes, pero ayudaba. También empecé a cocinar postres y a venderlos a vecinos y conocidos. Pasteles, galletas, flanes. Cosas sencillas que yo había aprendido a hacer cuando Alfredo era pequeño. Eso me daba otros $200 al mes. No era suficiente para vivir con lujo, pero era suficiente para sobrevivir con dignidad. Era suficiente para no depender de nadie. Era suficiente para sentirme útil otra vez, para sentir que yo todavía tenía valor, que yo todavía podía contribuir algo al mundo. Un día, 4 meses después de la cena, estaba en el parque con Rosa cuando vi a Alfredo. Él estaba sentado en una banca, solo, mirando su teléfono. Se veía diferente. Más delgado, más cansado, con ojeras profundas. Me vio antes de que yo pudiera voltearme. Se levantó y caminó hacia mí. Rosa me apretó el brazo. ¿Quieres que me quede?, preguntó. Yo asentí. No quería enfrentarlo sola. Alfredo se detuvo frente a nosotras. Mamá, dijo, y su voz sonaba quebrada. He estado buscándote por meses. Yo no respondí. Solo lo miré, esperando ver qué era lo que quería ahora. Necesito hablar contigo. Por favor, insistió. Habla, dije con voz firme. Alfredo miró a Rosa con incomodidad. A solas. Yo negué con la cabeza. Lo que tengas que decirme, lo puedes decir frente a mi amiga. Él suspiró, frustrado, pero finalmente habló. Hortensia y yo terminamos. Ella me dejó hace un mes. Yo sentí algo al escuchar eso, pero no fue lo que esperaba. No fue alegría, no fue satisfacción. Solo fue vacío. Lamento escuchar eso, dije, y lo decía en serio. No porque me importara Hortensia, sino porque sabía que para Alfredo eso debía ser doloroso. No lo lamentas, dijo él con amargura. Tú tenías razón sobre ella. Tenías razón sobre todo. ¿Y vienes a decirme eso ahora?, pregunté. ¿Vienes a decirme que tenía razón después de todo lo que pasó? Alfredo bajó la mirada. Vengo a disculparme. Vengo a decirte que lo siento, que estuve mal, que debí haberte escuchado. Yo lo miré en silencio por un momento largo. Parte de mí, la parte que todavía era madre, quería abrazarlo, quería decirle que todo estaba bien, que lo perdonaba. Pero la otra parte, la parte que había aprendido a valorarse, sabía que no podía hacer eso. No todavía. Tal vez nunca. Alfredo, agradezco tu disculpa. Pero una disculpa no borra $8,000. Una disculpa no borra meses de manipulación y maltrato. Una disculpa no borra el hecho de que tú me dejaste sola en ese restaurante sabiendo que yo no podía pagar esa cuenta. Él levantó la vista, con lágrimas en los ojos. Lo sé, mamá. Lo sé. Y no espero que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que me arrepiento.
que he estado viviendo con esa culpa todos los días. Yo asentí. Bien. Espero que esa culpa te haga una mejor persona. Espero que nunca más trates a alguien como me trataste a mí. Alfredo dio un paso hacia mí, extendiendo la mano como si quisiera tocarme. ¿Podemos intentarlo de nuevo? ¿Podemos empezar desde cero? Yo di un paso atrás. No, Alfredo. No podemos. Porque yo ya no soy la misma persona. Yo ya no soy la madre que dice que sí a todo. Yo ya no soy la mujer que se deja pisotear con tal de mantener la paz. Esa mujer murió aquella noche en el restaurante. Y la mujer que soy ahora no tiene espacio para gente que la lastima. Pero soy tu hijo, dijo él, y su voz se quebró completamente. Siempre voy a ser tu hijo. Yo sentí como las lágrimas llenaban mis ojos, pero no las dejé caer. Sí, Alfredo. Siempre vas a ser mi hijo. Y yo siempre voy a amarte. Pero amor no significa aceptar maltrato. Amor no significa sacrificarme hasta quedarme sin nada. Amor no significa perder mi dignidad. Y si tú no puedes amarme sin lastimarme, entonces es mejor que nos mantengamos alejados. Alfredo se quedó ahí parado, sin saber qué decir, sin saber qué hacer. Finalmente, después de un largo silencio, asintió. Entiendo, dijo con voz apenas audible. Espero que algún día puedas perdonarme. Y se fue. Lo vi alejarse, caminando con los hombros caídos, derrotado. Y yo me quedé ahí, de pie junto a Rosa, sintiendo una mezcla de emociones que no podía describir. ¿Estás bien?, preguntó Rosa, tomando mi mano. Yo asentí lentamente. Sí, estoy bien. Y era verdad. Dolía, claro que dolía. Pero era un dolor diferente. Era el dolor de cerrar un capítulo, de dejar ir algo que ya no servía, de elegirme a mí misma por primera vez en mi vida. Esa noche, en mi apartamento, me senté frente al espejo y me miré. Realmente me miré. Vi las arrugas alrededor de mis ojos, las canas en mi cabello, las marcas del tiempo en mi rostro. Pero también vi algo más. Vi fuerza. Vi dignidad. Vi a una mujer que había sobrevivido a lo peor y había salido del otro lado, no intacta, pero sí entera. Tomé mi cuaderno y empecé a escribir. Escribí sobre todo lo que había pasado, sobre todo lo que había aprendido, sobre todo lo que había sentido. Y al final de la página, escribí algo que se convirtió en mi nuevo mantra, en mi nueva verdad. Yo no le debo mi felicidad a nadie. Yo no le debo mi dinero a nadie. Yo no le debo mi dignidad a nadie. Ni siquiera a mi hijo. Especialmente no a mi hijo si él no sabe valorarla. Cerré el cuaderno y lo guardé. Mañana sería otro día. Un día en el que yo seguiría construyendo mi nueva vida, una vida en la que yo era la protagonista, no la víctima. Una vida en la que yo elegía quién entraba y quién salía. Una vida en la que yo finalmente, después de 67 años, aprendía a ponerme a mí misma primero. Los meses siguientes trajeron más cambios. Paulina, la prima de Hortensia que me había visitado, se convirtió en una amiga. Me contó que varios miembros de la familia habían cortado contacto con Hortensia después de enterarse de lo que había hecho. Me contó que Alfredo había tenido que vender su auto para pagar deudas que Hortensia había dejado. Me contó que él estaba viviendo en un apartamento pequeño, trabajando 2 empleos, tratando de reconstruir su vida. Parte de mí sentía lástima por él. Pero la otra parte, la parte más fuerte, sabía que eso era lo que tenía que pasar. Él tenía que enfrentar las consecuencias de sus acciones, igual que yo había tenido que enfrentar las mías. Un año después de aquella cena, yo estaba en una situación muy diferente. Había pagado mi deuda de la tarjeta de crédito. Había vuelto a ahorrar, no mucho, pero algo. Había encontrado mi lugar en el grupo de mujeres, donde ahora yo ayudaba a otras que estaban pasando por situaciones similares. Había aprendido a vivir sola sin sentirme sola. Había aprendido que familia no es solo sangre, es también las personas que eliges, las personas que te valoran, las personas que te tratan con respeto. Y sobre todo, había aprendido la lección más importante de todas, que nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad. Nunca es demasiado tarde para decir basta. Nunca es demasiado tarde para elegirte a ti misma. Porque al final, la única persona con la que vas a vivir todos los días de tu vida eres tú misma. Y mereces vivir con alguien que te respete, que te valore, que te ame.
incluso si esa persona eres tú misma.